Imaginemos despertar mañana y descubrir de repente que la cuenta de WhatsApp ha sido eliminada permanentemente. Uf, una pesadilla. Totalmente. Y es que, a ver, hace 10 años, en la década pasada, eso significaba perder una colección de memes, algunos chats grupales y, no sé, tal vez el contacto de un par de conocidos lejanos. Era una molestia, claro, pero hoy... Hoy es otra historia. Exacto. Hoy, en este año 2026, perder esa cuenta significa perder el acceso a la cuenta bancaria principal, al asistente de trabajo diario y literalmente a la identidad digital con valor legal. Es el equivalente a que te borren del mapa. Sí, es un borrado existencial, digamos, en términos de la sociedad moderna. Lo que comenzó como un simple mecanismo de intercambio de texto, un canal básico para ir de un punto A a un punto B, ha mutado en algo colosal. Y de eso precisamente trata nuestra misión en el análisis a fondo de hoy. Vamos a explorar la evolución radical que ha sufrido el ecosistema de WhatsApp y Meta. Y para esto tenemos sobre la mesa una pila de fuentes fascinantes de este mismo mes, abril de 2026. ¿Material súper reciente? Ajá, fresquísimo. Hay comunicados oficiales de la Comisión Europea, actualizaciones muy técnicas del blog de ingeniería de Meta, guías de comercio electrónico de plataformas como TextYes y análisis profundos de firmas de ciberseguridad. Una mezcla interesante de tecnología pura y regulación. Tal cual. Entonces, para la audiencia que nos acompaña en esta sesión de inmersión, el objetivo es entender cómo esta plataforma se convirtió en un sistema operativo completo, uno impulsado por inteligencia artificial, interfaces neuronales y seguridad cuántica. Que suena a ciencia ficción, pero ya está aquí. Sí, y también veremos cómo todo ese inmenso poder terminó provocando un choque frontal y masivo con los reguladores europeos. Es que es un viaje que vale la pena diseccionar detalladamente, porque cada una de estas piezas tecnológicas tiene un impacto directo en cómo interactuamos. ¡Claro! O sea, en cómo fluye el dinero a nivel global y cómo protegemos nuestra vida privada. No son actualizaciones menores de software, para nada. Son rediseños de la infraestructura de la sociedad misma. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, antes de emocionarnos hablando de asistentes virtuales que hacen compras o de estas gafas inteligentes, tenemos que entender los nuevos cimientos. Y todo comienza con un nivel de seguridad que parece, francamente, sacado de una película. Sí, la base de todo. Ok, vamos a desempacar esto. Las fuentes mencionan que Meta ha implementado algo llamado criptografía post-cuántica de nivel 3. Y hablan de protegerse contra una amenaza que llaman almacenar ahora, descifrar después. Ajá, el famoso Harvest Now, Decrypt Later. Exacto. Para quienes no somos ingenieros en criptografía, me incluyo, ¿qué significa esto exactamente? Y sobre todo, ¿por qué es tan urgente si las computadoras cuánticas masivas aún están en etapa de desarrollo? Pues, esa es la clave del asunto. El desarrollo futuro. El concepto de almacenar ahora, descifrar después, es una táctica real. Es algo que ya están usando actores maliciosos y piratas informáticos que son patrocinados por estados. ¡Wow! O sea, ¿a nivel gubernamental? Sí, a ese nivel. Lo que hacen es interceptar enormes volúmenes de tráfico de datos cifrados hoy en día. Ellos saben perfectamente que con la tecnología actual les tomaría, no sé, miles de años descifrar esa información. Entonces, ¿qué sentido tiene robarla hoy? Porque simplemente la guardan, la almacenan en servidores inmensos y esperan. Están esperando el día, quizá en 5 o 10 años, en que las computadoras cuánticas tengan la potencia suficiente para romper los algoritmos de cifrado clásicos en cuestión de minutos. O sea que están acumulando secretos cifrados como si fueran cápsulas del tiempo esperando la llave. Exactamente, esa es la analogía. Entonces, para evitar que nuestros mensajes de hoy sean leídos mañana, Meta implementó algoritmos estandarizados muy específicos, uno llamado MLQM. Es un blindaje matemático tan complejo que ni siquiera una futura computadora cuántica podría resolverlo. Es alucinante pensar que están parchando hoy un agujero de seguridad que técnicamente no existirá hasta dentro de una década. Es prevención extrema. Sí, pero hablando de parches, hay otra actualización técnica en los documentos que a mí me dejó sin palabras. Resulta que Meta reescribió la arquitectura misma de la aplicación. O sea, quitaron más de 160,000 líneas del viejo código en el lenguaje C++
y las reemplazaron por 90,000 líneas de un lenguaje llamado Rust. Un trabajo titánico. Es que, a nivel de ingeniería, esto es como reemplazar los cimientos de un rascacielos gigante, mientras millones de personas siguen trabajando en las oficinas de adentro sin darse cuenta. ¿Por qué asumir un riesgo operativo de esa magnitud? Pues porque el viejo rascacielos tenía grietas, grietas invisibles y muy peligrosas. A ver, el lenguaje C++, a pesar de ser muy potente y muy usado, tiene un problema fundamental. Requiere que el programador gestione la memoria del dispositivo de forma manual. Y los humanos cometemos errores. Exacto, siempre. Si hay un pequeño error humano en el código, se crea lo que llamamos una vulnerabilidad de memoria. Y en la práctica, esto significa que un atacante podía tomar un simple archivo PDF o, no sé, un video de gatitos, corromperlo y enviarlo por WhatsApp. Ay, no me digas que un video de gatitos podía hackearte. Literalmente sí. Al momento en que el teléfono de la víctima intentaba procesar ese archivo, el malware se filtraba por esa pequeñísima grieta de memoria y tomaba control del dispositivo sin que la persona hiciera nada. ¡Qué miedo! Sí, mucho. Pero al cambiar a Rust, que es un lenguaje que garantiza la seguridad de la memoria por diseño de forma automática, esa vía de ataque desaparece por completo. O sea que ahora la aplicación puede manejar archivos súper pesados sin ese terror constante a que estén infectados en su núcleo. Tal cual. Este nuevo sistema, que bautizaron como Kaleidoscope, permite que WhatsApp procese archivos multimedia de hasta 2 GB con una confianza tremenda. Kaleidoscope escanea desviaciones estructurales en los formatos de los archivos para detectar malware persistente. Antes de que llegue al teléfono, digamos. Exacto. Antes de que toque el sistema operativo del teléfono. Es arquitectura pura de seguridad por diseño. Y parece que esa filosofía se extiende al usuario final, ¿eh? Porque leí sobre la introducción de los ajustes estrictos de la cuenta, que francamente suena a un modo de paranoia total. Es intenso, sí. Es un bloqueo de confianza cero total. Rechaza cualquier archivo de un número desconocido, desactiva las previsualizaciones de enlaces web para que nadie pueda rastrear la dirección IP con solo enviar un link, y también silencia llamadas no reconocidas. Corta de raíz muchas técnicas de ingeniería social. Claro, pero más allá del software en sí, lo que realmente me voló la cabeza es el cambio en la identidad. Después de 17 años, el clásico número de teléfono, pues, ha muerto. Ahora la gente tiene nombres de usuario, handles públicos que van de 3 a 35 caracteres. Si conectamos esto con el panorama general, bueno, nos damos cuenta de que el concepto mismo de privacidad ha evolucionado drásticamente. Durante años creímos que privacidad era simplemente que nadie leyera nuestros mensajes. Ajá, el cifrado de extremo a extremo y ya. Exacto. Pero hoy, la verdadera privacidad consiste en desvincular la identidad digital de una línea telefónica física. O sea, un número de teléfono está atado a una tarjeta SIM, que está atada a un contrato de telecomunicaciones, a una dirección postal, A tu cuenta del banco. a tu historial de crédito, claro, y a torres de señal celular que triangulan una ubicación física constantemente. Es, en esencia, un rastreador en tiempo real. Claro, o sea, al compartir mi número para, no sé, vender una bicicleta usada en internet, básicamente estaba entregando un hilo directo hacia mi vida física. Exactamente. Al adoptar estos nombres de usuario, Meta corta ese hilo. Y para evitar que esto se convierta en un caos de spam, como ocurría en las viejas redes sociales donde cualquiera podía enviarte un mensaje directo, introdujeron la username key. La llave del nombre de usuario. Ajá, es un código opcional de 4 dígitos. Si alguien quiere enviarte un mensaje por primera vez a tu nuevo handle, no solo necesitas saber tu nombre de usuario, necesitas saber ese PIN de 4 dígitos. Es como un cadenero criptográfico en la puerta de entrada de un antro. Me gusta esa analogía. Meta está erradicando de tajo la suplantación masiva y el spam automatizado con esto. Se necesita consentimiento explícito y previo para entrar a la bandeja de entrada de otra persona. Bien, entonces tenemos esta bóveda de titanio impenetrable. Nadie puede leer nuestros mensajes del futuro, no hay grietas de memoria en el código y los spammers ya no pueden tocar la puerta. Una fortaleza digital. Sí, pero ahora que la aplicación es una fortaleza, la forma en que la abrimos y la usamos también ha dado un salto gigante hacia la ciencia ficción. Ya no estamos limitados a tocar una pantalla de cristal con los pulgares. Aquí es donde se pone realmente interesante. Oh, sí, la parte de hardware.
Las fuentes detallan la integración nativa con hardware externo. Primero, las gafas Meta Ray-Ban, que ahora tienen funciones locas como un teleprompter integrado que proyectan notas directamente en tu campo de visión y traducción visual en 20 idiomas. Que ya es impresionante por sí solo. Sí, pero lo que me tiene debatiendo internamente es la Meta Neural Band. Uf, la pulsera. Es un salto enorme en la computación ambiental, sin duda. Sí, pero, a ver, escuchemos cómo funciona según los documentos. La pulsera tiene sensores de electromiografía de superficie. Permite lo que llaman escritura neuronal. Ajá. Supuestamente puedes redactar mensajes largos de WhatsApp simplemente trazando letras invisibles con el dedo sobre la mesa o incluso sobre tu propia pierna. Y la pulsera lee los movimientos musculares y los traduce a texto. Suena mágico. Suena mágico, pero tengo que admitir un fuerte escepticismo como usuaria aquí. O sea, tratemos de visualizar esto. Imaginen a decenas de personas en un vagón del transporte público, todas mirando al vacío y frotándose frenéticamente la pierna para discutir con sus parejas por WhatsApp. Jaja, sí. ¿Realmente la sociedad va a adoptar esta coreografía invisible en lugares públicos? ¿O estamos ante un truco tecnológico costosísimo que nadie va a usar? A ver, entiendo perfectamente la imagen mental. Y sí, suena ridículo si lo imaginamos como alguien haciendo mímica exagerada. Pero hay que entender la mecánica real de los sensores ESMG, la electromiografía de superficie. El dispositivo no necesita que muevas la mano como si estuvieras escribiendo en un pizarrón. Ah, no es un movimiento amplio. No, para nada. Lo que hace es interceptar las señales eléctricas súper sutiles, digamos, los impulsos neuromusculares que viajan desde tu cerebro hacia la muñeca justo antes de que el músculo ejecute un movimiento amplio. Estamos hablando de micromovimientos. Interesante. Es una ligera contracción de un tendón que es casi imperceptible para alguien que esté sentado a tu lado en ese vagón del que hablabas. Entonces no tengo que dibujar una A gigante en el aire. Es más como, no sé, un temblor intencional. Exacto. Es un nivel de sutileza asombroso. Con el entrenamiento de la inteligencia artificial del dispositivo, puedes pensar en trazar la letra, realizar un movimiento de apenas unos milímetros y el sistema lo registra a la perfección. ¡Wow! Al que tu escepticismo sobre la adopción pública es súper válido, hay que mirar más allá de la simple conveniencia para quien va en el transporte público. Esto representa una revolución absoluta en accesibilidad motriz. Ah, claro, la parte médica. Las fuentes hablaban de eso. Sí, los documentos mencionan el proyecto Tetraesquí de la Universidad de Utah. Meta está evaluando esta pulsera para personas con esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, o con distrofia muscular. Personas que han perdido la capacidad física de sostener un teléfono celular ahora pueden usar esos micromovimientos residuales en los nervios de la muñeca para comunicarse libremente. ¡Qué barbaridad! Pueden comunicarse por WhatsApp, operar el software de su casa inteligente o incluso dirigir el movimiento de una silla de ruedas motorizada. Ok, wow. Visto desde la perspectiva de devolverle la voz y la autonomía a una persona con parálisis, mi escepticismo sobre la estética en el transporte público pasa a segundo plano por completo, ¿eh? Totalmente. Es innegable que esa aplicación cambia vidas radicalmente. Y supongo que para el público en general, integraciones como la de Garmin para controlar el panel del automóvil sin soltar el volante ni mirar una pantalla, pues tienen un valor inmenso en seguridad vial. Salvavidas, básicamente. Sí, aunque sigo creyendo que habrá una curva de aprendizaje social muy extraña mientras nos acostumbramos a ver a la gente moviendo los dedos así sutilmente en el aire. Pues, a ver, toda interfaz nueva tiene su periodo de rareza social, ¿no? Pasó con los primeros audífonos inalámbricos que la gente parecía que hablaba sola por la calle. Y pasará con esto también. Tienes toda la razón. Es un muy buen punto. Ahora recapitulemos nuestra línea de tiempo lógica. Adelante. Hemos construido una bóveda de extrema seguridad y acabamos de agregarle telepatía virtual para controlarla sin usar las manos. La pregunta que surge inevitablemente de todas estas fuentes es: ¿qué están haciendo estas miles de millones de personas con todo este poder dentro de la plataforma? La respuesta es sencilla. Sí, la respuesta contundente es comercio. El nivel de compra y venta es vertiginoso. Revisando las guías de firmas como TextJess, el dato que más me impactó es la tasa de apertura. En este 2026, los mensajes comerciales en WhatsApp tienen una tasa de apertura superior al 90%. Una locura para el marketing.
Sí, para ponerlo en contexto, el correo electrónico tradicional rara vez pasa de un triste 20% en un día bueno. Lo fascinante aquí es entender la mecánica de cómo WhatsApp está literalmente canibalizando a las páginas web tradicionales. O sea, si eres el director de una marca importante hoy, ya no tiene sentido invertir presupuestos millonarios en publicidad para llevar tráfico a un sitio web externo. Claro, pierdes a la gente en el camino. Exactamente. ¿Para qué añadir toda esa fricción? Obligas al cliente a salir de su entorno, abrir un navegador web, esperar a que cargue la página, navegar por menús confusos y llenar un formulario larguísimo con sus datos. Todo eso genera caídas tremendas en las ventas. Te rindes a la mitad de la compra. A mí me ha pasado. Sí, a todos. La nueva filosofía es: cierra la transacción allí mismo, en la misma ventana donde la persona está chateando con su familia. Y el catalizador de todo esto, según los documentos que analizamos, es la evolución radical de los bots. Porque yo recuerdo los bots antiguos, esos que funcionaban con reglas rígidas. Ah, sí, los de los menús. Eran como esos frustrantes menús telefónicos de los bancos donde te decían presiona 1 para ventas, presiona 2 para soporte, y a la primera pregunta que te salías del guión, el bot colapsaba. No entiendo tu solicitud, te decían siempre. Tal cual. Pero hoy estamos hablando de agentes de IA nativos, como el famoso Manus AI de Meta, o ecosistemas enteros como el de TextYes. Funcionan casi como un comprador personal de alta gama. Entienden el lenguaje natural perfectamente. Recuerdan qué zapatos compraste el año pasado. Tienen acceso al inventario en milisegundos y hasta pueden negociar contigo. Una infraestructura técnica gigantesca en la API de la plataforma. Porque para que esa IA agencial funcione de forma escalable, Meta implementó soluciones muy específicas como el Portfolio Pacing. ¿Cómo funciona eso? Es un sistema de envíos por lotes controlados para proteger la reputación. O sea, si una marca envía una campaña masiva y la IA interna de WhatsApp detecta que los primeros, digamos, 100 usuarios están bloqueando el mensaje o marcándolo como spam, te detienen la campaña. Exacto. Pausa automáticamente el envío global. No deja que la empresa arruine su reputación incendiando a miles de usuarios con correo no deseado. Pero, te digo, quizás la innovación técnica comercial más crítica es el BSUID. Ah, el identificador de usuario a nivel de empresa. Claro, esto conecta directamente con lo que hablábamos al principio de la sesión sobre la muerte del número de teléfono. Exactamente. Porque si el cliente oculta su número real detrás de este nuevo nombre de usuario, las empresas necesitan alguna forma de procesar el pedido y darle seguimiento sin perder el hilo. ¿Cómo funciona esta mecánica del BSUID sin vulnerar la bóveda de la que hablábamos? Funciona aislando la información. Es clave. Cuando interactúas con la marca de zapatos, WhatsApp le entrega a esa empresa un código alfanumérico único, el BSUID, que representa tu perfil, pero solo para ellos. No tienen tu número físico ni tu identidad real. Ah, ok. Y la genialidad de esto es que evita el rastreo cruzado en Internet. En el pasado, si dabas tu número en la zapatería, ellos podían compartir ese número con un broker de datos o una agencia de publicidad y de repente veías anuncios de zapatos en absolutamente todas las páginas web que visitabas. Oh, sí, la pesadilla de las cookies y el retargeting. Tal cual. Con el BSUID, como es un código exclusivo y cerrado solo para la interacción con esa marca específica dentro de WhatsApp, es imposible que te rastreen por el resto de Internet usando ese dato. O sea, cierran el embudo de ventas y a la vez protegen los datos del consumidor. Es brillante. Y hay un detalle más que me encantó en el reporte de la API. Es la función After Reading. Muy útil esa. Sí, y no estamos hablando de la vieja función de mensajes que desaparecen después de 24 horas, no. Esta es una configuración donde el mensaje se autodestruye exactamente 15 minutos después de que el destinatario lo abre y lo lee. Con un temporizador preciso. Ajá. Las marcas lo están usando para enviar temporalmente enlaces de pasarelas de pago o contraseñas dinámicas durante una compra. El usuario paga y la información sensible simplemente se evapora del historial de chat, eliminando cualquier riesgo de que alguien tome el teléfono después y vea, pues, datos financieros. Es la ejecución perfecta del comercio conversacional. Tienes un entorno cerrado, automatizado por agentes de inteligencia artificial súper listos y blindado criptográficamente por todos lados.
Pero por supuesto esto tiene una consecuencia inevitable a nivel geopolítico. Ah, sí. Porque cuando una sola corporación concentra la identidad digital de 3.000 millones de personas, el motor comercial de innumerables empresas y las herramientas más avanzadas de inteligencia artificial, pues la colisión con los gobiernos es solo cuestión de tiempo. Exactamente. Construyeron un imperio. Y los imperios chocan inevitablemente con las fronteras. Así llegamos al gigantesco conflicto regulatorio de este abril de 2026, Europa contra Meta. El choque de trenes. Los reguladores globales, liderados por la Unión Europea, básicamente han levantado un muro. Revisando los comunicados, vemos que la disputa antimonopolio está al rojo vivo. La Comisión Europea emitió un pliego de cargos sumamente agresivo porque Meta tomó una decisión que fue, digamos, bastante polémica. Con los asistentes de terceros, sí. Así es, inicialmente prohibieron a asistentes de IA de terceros, como ChatGPT de OpenAI, Copilot de Microsoft o Perplexity, operar a través de la API comercial de WhatsApp. Poco después, Meta como que se echó para atrás, cambió la política y decidió permitirles operar, pero cobrándoles una tarifa de acceso. Un peaje, básicamente. Exacto. Y la Unión Europea, junto con investigaciones respaldadas por Italia a nivel del espacio económico europeo, argumenta que esa tarifa es tan pero tan alta que funciona como una prohibición oculta, de facto. Y aquí es vital mantener la imparcialidad que nos caracteriza en este espacio, porque los argumentos de ambos lados son técnicamente muy válidos y profundos. A ver, la perspectiva de la Comisión Europea es clara. ¿Qué dicen ellos? Sostienen que bloquear o poner barreras financieras masivas a los rivales de inteligencia artificial en un mercado que evoluciona tan rápido, pues es una táctica depredadora. Afirman que perjudica severamente la innovación tecnológica y consolida un monopolio absoluto donde solo las inteligencias artificiales de Meta pueden tener éxito dentro del mercado europeo. Claro, porque es un ecosistema cautivo gigante. Exacto. Pero, por el otro lado, la defensa legal de Meta es igualmente firme en su postura. Ellos argumentan que han gastado miles de millones de dólares en construir, asegurar y mantener esta infraestructura de WhatsApp con toda su criptografía cuántica. Lo cual es cierto, vimos la inversión técnica en la primera sección. Totalmente. Entonces ellos afirman que obligarlos a proporcionar acceso gratuito y sin restricciones a su propia red para que corporaciones gigantescas externas entren a monetizar con sus propios modelos de IA, pues equivaldría a un subsidio corporativo injusto. Y argumentan que los propios usuarios de Meta terminarían financiando esto indirectamente. Es un choque titánico sobre quién es realmente el dueño de los rieles por donde viaja la innovación. Pero, además de la IA, los documentos mencionan otra batalla legal paralela, bajo la Ley de Mercados Digitales de Europa, la famosa DMA. La interoperabilidad. Sí, esta ley obligó a Meta a hacer que WhatsApp sea interoperable con otras aplicaciones de mensajería mucho más pequeñas. Mencionan a VerdiChat y Hiket, por ejemplo. Y esto significa que Meta tuvo que abrir su red para que una persona usando VerdiChat, en otra app, pueda mandarle un mensaje directamente a alguien usando WhatsApp, todo usando el protocolo de cifrado Signal. Así es, fue un mandato legal. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel técnico? Porque analizando esa última parte, te confieso que me surge una duda enorme, casi existencial, sobre todo este ecosistema. A ver. Si los reguladores europeos obligan a la interoperabilidad para mejorar la sana competencia, ¿no debilita eso inherentemente la privacidad de los metadatos que tanto celebramos hace unos minutos? O sea, para que un mensaje viaje de la red de WhatsApp a una red externa, la información de enrutamiento, como las direcciones IP, quién está hablando con quién y a qué hora exacta, tiene que ser expuesta a esos servidores de terceros, ¿no? ¿No estamos perforando la bóveda de titanio que acabamos de construir? Esto plantea una pregunta importante, claro. Y de hecho, has dado justo en el clavo de la mayor paradoja tecnológica de nuestra era. Estoy convencido de eso. La respuesta corta es sí. La bóveda sufre una fisura inevitable. ¡Wow! Es que el mecanismo detrás de esto es fascinante, pero problemático. A ver, el contenido de tu mensaje sigue estando completamente cifrado gracias al protocolo Signal. Ni VerdiChat ni WhatsApp pueden leer la foto que enviaste o el texto que escribiste. Ok, el contenido está a salvo. Sí, el contenido viaja en una caja fuerte. Pero para que Internet funcione, la capa de red subyacente, hablo del protocolo TCP/IP,
necesita saber de dónde sale la caja fuerte y a dónde va. Es como enviar una carta en un sobre de acero opaco. Nadie lee la carta, pero el cartero necesita ver la dirección en el exterior del sobre para poder entregarla. Claro, la logística básica. Exacto. En un entorno totalmente cerrado como WhatsApp, Meta puede ocultar y proteger esos metadatos internamente. Pero en el momento en que se obliga a la plataforma a federarse y comunicarse con servidores de terceros para cumplir con esta ley antimonopolio, ocurre lo que llamamos un apretón de manos digital, un handshake entre ambos servidores. ¿Y qué se comparte en ese apretón de manos? Pues ese intercambio requiere compartir sí o sí las direcciones IP, los identificadores temporales y las marcas de tiempo. Es decir, el tercero sabe perfectamente a qué hora me conecté, con quién hablé y desde qué zona geográfica, aunque no sepa de qué hablamos en el mensaje. Exactamente. Y esos metadatos, cuando los analizas en volumen, pueden ser tan reveladores o incluso más que el mensaje mismo. Saben tus rutinas, tus contactos frecuentes, tus horarios. Es muchísima información. Es el equilibrio imposible al que se enfrentan los reguladores de hoy. Por un lado, quieren un mercado totalmente abierto y federado porque eso fomenta la competencia comercial y evita los monopolios. Pero por otro lado, la matemática de las redes nos dice que un ecosistema totalmente cerrado es la única forma de garantizar una privacidad de confianza cero real. Es una paradoja sin solución aparente. Sí. En su afán por diluir el monopolio comercial de Meta, los reguladores europeos están exigiendo un costo oculto: la exposición parcial de los datos de tráfico de los ciudadanos. No se puede tener un ecosistema 100% abierto y 100% privado al mismo tiempo. Es simplemente física de redes. Es una cuerda floja técnica y legislativa fascinante. Y creo que pone en perspectiva el inmenso recorrido lógico que hemos hecho hoy en este análisis a fondo. Repasemos súper rápido. Va. Vimos cómo reescribieron la aplicación desde sus cimientos más básicos usando código Rust y blindaje cuántico, eliminando vulnerabilidades de memoria para crear esta bóveda impenetrable. Luego, vimos cómo le agregaron telepatía virtual a través de micromovimientos musculares y gafas inteligentes, sacando la interfaz fuera de la pantalla. Ajá, hacia el mundo físico. Después, vimos cómo transformaron ese espacio en el centro comercial automatizado y asistido por IA más grande y efectivo de la historia humana. Y finalmente, como consecuencia inevitable de ese poder, vimos el choque sísmico con las regulaciones antimonopolio de Europa y esta paradoja de la interoperabilidad. Ha sido un viaje súper profundo hoy. Y yo creo que lo crucial para nuestra audiencia es comprender que la percepción que teníamos de esta plataforma debe actualizarse, pero ya, urgentemente. Ya no es una ventanita verde para enviarle un meme a la familia o un sticker. Es una infraestructura crítica de la vida moderna. Y eso, fíjate, nos lleva a un pensamiento final. Una provocación que surge de todo lo que leímos en estas fuentes para que nuestra audiencia la procese mientras continúa con su día. A ver. Si este ecosistema se ha convertido verdaderamente en el repositorio de nuestro identificador legal, en la billetera de nuestro dinero, en el asistente de productividad laboral que toma nuestras decisiones de compra e incluso nuestra conexión neuronal a través de hardware externo, ¿qué sucedería si este único punto de fallo colapsara a nivel global por 24 horas? Sería un caos sin precedentes. ¿Un caos total? O, en un escenario todavía más oscuro, ¿qué pasaría si el agente de inteligencia artificial encargado de la moderación, digamos, por un simple error de interpretación de código, suspendiera permanentemente nuestra cuenta por error? Te quedas fuera del sistema. Parece que estamos construyendo con muchísimo entusiasmo un mundo donde la desconexión de una sola corporación ya no significa perderse de algunas conversaciones con amigos, significa literal y legalmente el exilio digital total de la sociedad. Es una dependencia absoluta que hemos depositado en una infraestructura centralizada única, un nivel de concentración de poder sobre la vida cotidiana que no tiene precedentes en la historia de la tecnología. Seguro que no. Pues dejamos esa enorme pregunta sobre la mesa para la reflexión individual de quienes escuchan. Aquel buzón de correo simple y utilitario del que hablábamos hace una década, pues, ha desaparecido para siempre. Hoy vivimos dentro de la bóveda, con todas las maravillas y, por supuesto, los grandes riesgos que eso implica. Así es.
Agradecemos enormemente a toda nuestra audiencia por acompañarnos en este análisis a fondo. Sigan cuestionando la información, revisen muy de cerca cómo están configurando y delegando su propia identidad digital en este nuevo paisaje tecnológico. Y nos encontramos muy pronto en la próxima sesión de inmersión. ¡Hasta luego!